Entonces, eso es lo único que va a cambiar la estructura. Recuerda que tanto en la cita textual, ¿cómo se llama? Que nosotros colocamos, básicamente es abrir comillas, colocamos las citas, cerramos las comillas y colocamos el año, el apellido y la página. Esos tres elementos son los únicos que van a tener que cambiarse o se van a tener que modificar de acuerdo a la cita, ¿vale? Pero nada más. De ahí en fuera, lo demás creo que es entendible. Pero como bien lo dices, aquí básicamente es la parte de la práctica, que lo lleves de manera continua y entonces poco a poco lo vas a ir aprendiendo, ¿vale? Bien, jóvenes, entonces vamos a trabajar el día de hoy el tema de lo que se conoce o se le llama como paráfrasis, o en este caso parafraseo, que va a ser una técnica que ustedes van a necesitar al momento de escribir cualquier texto, ¿sale? Un ensayo, un trabajo, o en este caso en lo posterior, cuando lleven metodología 1, van a empezar a redactar su proyecto de investigación. Entonces, en ese sentido, van a tener que utilizar el parafraseo, ¿sale? En este caso, Josué Samael, ¿qué es parafraseo? ¿Qué entiende usted por parafraseo? ¿Cómo? No lo escuché bien. Sí, ¿qué entiendes por parafraseo? O para ti, Pues ¿qué es parafrasear? bueno, según yo entiendo, es leer un texto y escribirlo con tus propias palabras. Ok, bien. Kevin. Sería como copiar información o al menos leerla y esa información que acabas de leer explicarla con tus propias palabras, dando origen, pero al mismo significado. Bien, Kevin, exacto. ¿Sale? El parafraseo implica eso, precisamente, el retomar las ideas originales y darles otra estructura. Decir lo mismo, pero en otras palabras, sin alterar la idea original, o en este caso, que no se pierda la idea original. ¿Vale? Recordemos que nosotros tenemos los vicios en el sentido de que a lo mejor todos nos hemos visto implícitos en algún momento de que cortamos ciertos extractos y los pegamos en el texto. Y en algún momento pensamos que el maestro o la persona que vaya a leer nuestro trabajo no se va a dar cuenta, y sin embargo no es así, ¿sale? Porque la misma redacción, en este sentido, nos va a dar pauta de que hay un error precisamente en esa actividad, porque obviamente uno se da cuenta que el lenguaje no es el mismo, ¿sale? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que tener mucho cuidado de cómo llevamos a cabo nuestro proceso de parafraseo, ¿sale? Entonces, vamos a ver lo siguiente, jóvenes. Y en esta cuestión, nosotros vamos a poder visualizar precisamente lo que es un parafraseo, ¿sale? Y en ese sentido, poder ir entendiendo esta parte de lo que es una paráfrasis, ¿vale? Entonces, ¿sí visualizamos, jóvenes, el video que ahorita se va a proyectar? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Va. Hola, bienvenidos, niños y niñas del cuarto grado. Soy Miss Natalia. Acompáñame en este nuevo aprendizaje. Hoy, viernes 24 de abril, aprenderemos sobre el parafraseo. El parafraseo es una técnica que consiste en volver a decir, o en todo caso escribir, un
texto que ya hemos leído, pero vamos a usar nuestras propias palabras. Entonces, si te has dado cuenta, nosotros vamos a leer un texto y vamos a volver a decir el mensaje del autor, pero ya no lo vamos a decir con las palabras del autor, sino usando nuestras propias palabras. Entonces, para hacer un parafraseo correcto, vamos a seguir una serie de pasos. Número 1. Primero vamos a leer un texto, el cual debemos entenderlo y debemos también identificar las ideas más importantes. Entonces, para poder lograrlo, te recomiendo que te concentres en la lectura. De esa manera puedas entenderlo y encontrar las ideas más importantes. Paso número 2. Una vez que ya encontraste tus ideas más importantes, debes subrayarlas, para que de esa manera no se te olvide. Recuerda que las ideas más importantes son aquellas que no podemos omitir. Paso número 3. Una vez que ya tienes subrayado tus ideas importantes, debes de volver a escribir el texto, teniendo en cuenta estas ideas. No harás usando las palabras del autor, sino usando palabras afines, es decir, parecidas. Para ello es necesario que uses sinónimos. ¿Por qué creen que será importante el parafraseo? Veamos las ventajas que tiene. El parafraseo sirve como una estrategia para poder resumir. Nos va a ayudar a explicar y también a entender mejor el mensaje de un texto, porque de alguna manera usaremos palabras que todos entienden. El parafraseo también es una forma más rápida y sencilla de adquirir conocimiento, porque permite que recordemos todo lo que ya hemos leído. Vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido en unas oraciones. Ejemplo número 1. Camila visitó el mercado y adquirió lechuga, pepino, tomate, lentejas, frijoles y alvejita verde. Recuerda que para hacer un parafraseo de esta oración, nosotros tenemos que usar nuestras propias palabras. Vamos a decir lo que hemos entendido de esa oración. Como te dije anteriormente, vamos a usar nuestras ideas. Vamos a tener que usar también sinónimos. Entonces, en vez de decir Camila visitó el mercado, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir de repente que Camila fue al mercado. Si te das cuenta, no hemos alterado el mensaje de esa oración hasta el momento. Lo único que hemos hecho es decir con otras palabras lo que hemos leído. En vez de decir adquirió lechuga, pepino, tomate, lentejas, frijoles y alvejita verde, ¿qué podríamos decir? ¿Qué significa adquirir? Adquirir significa comprar. Entonces podemos decir que Camila fue al mercado y compró. Pero para ya no repetir lechuga, pepino, tomate, lentejas, frijoles y alvejita verde, analicemos esos productos que ha comprado. ¿Qué viene a ser lechuga, pepino y tomate? Son verduras, ¿no es cierto? Son lentejas, frijoles y alvejita verde. Son menestras. Entonces, lo que hemos hecho es representar muchas palabras usando solo una, usando una palabra que representa a todas. Entonces, nuestro parafraseo sería el siguiente. Camila fue al mercado y compró verduras y menestras. Ejemplo número 2. La mujer que me dio la vida es muy hermosa. Analicemos la oración. ¿Qué representa la mujer que me dio la vida? Entonces, sabemos que la mujer que nos dio la vida es nuestra madre. Entonces, para representar esa parte de la oración, podríamos usar mi madre, que sería un sinónimo, mi mamá, o tal vez mi progenitora. Todos representan lo mismo. Ahora, en vez de decir es muy hermosa, ¿qué sinónimo podríamos usar? El sinónimo de hermosa podría ser bonita, podría ser bella, ¿no es cierto? Entonces, el parafraseo de esta oración sería, mi madre es muy bonita, o también, mi progenitora es muy bella. Ahora vamos a analizar una lectura. Párrafo por párrafo vamos a ir haciendo parafraseos. Ojo, tenemos que encontrar las ideas principales, usar sinónimos. No podemos copiar lo mismo que dice el autor. Tenemos que representar todo lo que él dice con nuestras propias palabras. El título de la lectura es El gran Mozart. Mozart es posiblemente el músico más valioso de la historia. Nació en una ciudad de Austria llamada Salzburgo en el año 1756. Su infancia fue especial porque desde muy chiquitín demostró un ingenio musical extraordinario. Entonces, analizando el párrafo, ¿qué hemos entendido? Que Mozart es considerado el músico más importante de la historia. Qué importante podría ser dónde nació. Entonces diremos que él nació en Austria. ¿En qué año? En 1756. ¿Qué más nos dicen de Mozart? Nos dicen que desde muy pequeño mostró su talento musical. Entonces, si te das cuenta, hemos leído el párrafo, hemos identificado ideas importantes y ahora lo estamos mencionando con otras ideas, usando sinónimos.
Continuamos con el otro párrafo. Con solo 4 años ya sabía leer notas musicales y componer piezas muy complicadas para un niño de su edad. A los 6 años dominaba varios instrumentos, como el violín y el teclado, y era capaz de escuchar una obra musical una sola vez y tocarla al día siguiente de memoria. Lo hacía con tanta precisión que dejaba a todo el mundo boquiabierto. Alucinante, ¿verdad? Entonces vamos a analizar oración por oración y vamos a utilizar sinónimos e identificar ideas importantes. Entonces lo que comprendimos en la primera oración es lo siguiente, que a los 4 años ya leía notas musicales y componía piezas difíciles. ¿Qué nos dice que hacía él cuando tenía 6 años? Entonces, para englobar esa idea, podemos decir lo siguiente. Cuando tenía 6 años, sabía tocar diversos instrumentos. ¿Qué más nos dice de él? Algo importante, ¿no es cierto? Entonces, vamos a completar diciendo lo siguiente. Dijimos que cuando tenía 6 años, sabía tocar diversos instrumentos. ¿Y qué más? Obras musicales que había escuchado una vez, las tocaba de memoria. De esa manera hemos resumido ese párrafo grande con otras ideas usando sinónimos. Continuemos con el otro párrafo. La reputación del pequeño Mozart se dispersó rápidamente por toda la ciudad y alrededores. Su padre, que también era músico, tomó una decisión, llevárselo de viaje por diferentes países para que actuara en palacios ante los reyes y los gobernantes más nobles de Europa. Como te puedes imaginar, triunfó y recibió multitud de aplausos. Entonces, ¿qué hemos entendido en este párrafo? Que la fama de Mozart se extendió rápido, ¿es cierto? Entonces podemos decir, su fama se extendió velozmente. ¿Qué más? ¿Qué hizo su padre? Su padre, que era músico, lo llevó a varios países. Entonces diremos de esta manera. Su fama se extendió velozmente. Por ello, su padre, que era un músico, decidió llevarlo de viaje por varios países para actuar frente a personas importantes de Europa. Si te das cuenta, en vez de decir reyes y gobernantes, hemos agrupado esas dos personas como personas importantes. ¿De qué lugar? De Europa. Entonces, ¿qué más nos dicen ahí? ¿Cómo le fue a él? Tuvo éxito, ¿no es cierto? Por eso diremos dónde tuvo éxito. El siguiente párrafo nos dice, Mozart creció rodeado de música y la convirtió en su gran pasión. Cuando se hizo mayor, siguió trabajando sin respiro y compuso más de 700 obras musicales. Entendimos en ese párrafo, entendimos que la música la convirtió en su gran pasión. ¿Qué más? Que él, al ser mayor, trabajó sin descanso, ¿no es cierto? Y armó más de 700 presentaciones musicales. Ahora analizaremos el último párrafo. Nos dice lo siguiente. Aunque a lo largo de su vida disfrutó de momentos de éxito y popularidad, murió joven y sumido en la pobreza. Esto se debió, en gran parte, a que su música era tan original y moderna que mucha gente de su época no la supo comprender. Hoy en día sucede todo lo contrario. Mozart está considerado un auténtico genio, creador de algunas de las más inmensas obras maestras de la historia de la música. Entonces, según lo que hemos leído, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuáles serían las ideas importantes? Podríamos decir que murió joven y pobre, a pesar de su éxito, porque las personas de su época no entendieron su música. ¿Qué más podemos decir según lo que nos mencionan en el párrafo? Podemos decir que en la actualidad es considerado genio e inventor de las más grandes presentaciones de la historia de la música. Entonces, si te has dado cuenta, el parafraseo también sirve para hacer resúmenes, para captar las ideas más importantes y para poder comprender mejor un texto. De esta manera te recordarás fácilmente lo que has leído y podrás mencionar grandes ideas usando tan solo pocas. Entonces, en pocas palabras, para que puedas entender, un parafraseo es lo que nosotros hacemos diariamente en clase, como cuando tu maestra te enseña un nuevo aprendizaje y pide que comentes ideas sobre la clase, es decir, lo que aprendiste del tema, pero tú lo mencionas con tus propias ideas, con tus propias palabras. Eso es parafraseo. Entonces, ten presente que hacer parafraseo no es copiar lo mismo que dice el autor, sino es decir el mismo mensaje, pero con otras palabras. Son palabras que son parecidas y en todo caso serían sinónimos. Ahora que ya aprendimos juntos, ¿estás listo para demostrar lo que aprendiste? Tú puedes. Nos vemos pronto. Ok, chicos. Entonces, ¿cómo visualizan esta parte de parafraseo? ¿Se ve sencillo, complicado, difícil? Chavos. Ok,
Pues a mí sí me gustó, está interesante porque es una forma como de que con nosotros podamos hacerlo un poco igual con nuestras propias palabras. Bueno, obvio, no cambiando cosas del texto. ¿Ok? Siento Sí. que es un poco más fácil, ¿no? Ajá. En este caso, si es fácil, ¿por qué consideras que es fácil? Porque siento que sería como que más resumirlo a lo más importante y no como que estar copiando ¿Ok? lo que viene siendo lo que dijo completamente el autor, sino como que lo que se queda más entre nosotros de lo que dice esa cita o hace referencia a esa cita. Bien. Ok, gracias. Ok, chicos, vamos a revisar rápidamente este texto. Nos da 8 técnicas que ustedes pueden ocupar para poder parafrasear, ¿sale? Porque obviamente, como lo decía la autora del video, nosotros podemos trabajar la paráfrasis cambiando precisamente las palabras por otras, en este caso lo que se conoce como sinónimos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo hacemos de esa forma, pero ya en la parte académica, en este caso ustedes como estudiantes de licenciatura, van a tener que trabajar con diversas técnicas de poder parafrasear, no hacer la misma, podríamos decir, de carácter tradicional, ¿sale? Entonces, en esta técnica tenemos primero, técnica número 1, cambiar la función gramatical de algunas palabras, ¿sale? Tenemos ahí en pantalla el texto original, ¿sale? Y entonces en este texto original, lo que estamos cambiando precisamente es la función de las palabras. En la primera decimos, el profesor de medicina, ¿sale? Plantea que los cambios globales influyen en la propagación de las enfermedades. Y abajo, haciendo precisamente la técnica de cambiar la función gramatical, decimos, de acuerdo con John Swanson, un profesor de medicina, ¿sale? Los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propaguen, ¿sale? Es la misma idea, pero solamente cambié el sentido gramatical de las palabras, ¿sale? Esa sería una de las técnicas, sería la número 1, ¿de acuerdo? Y dense cuenta, jóvenes, que en este caso, en esta paráfrasis, al final, estamos colocando el apellido y el año, ¿sale? De donde nosotros estamos extrayendo esta información, ¿sale? Luego, para la técnica número 2, que era lo que decía la autora del video, utilizamos sinónimos, ¿sale? ¿Alguna vez han revisado un diccionario de sinónimos? ¿O tienen diccionario de sinónimos? ¿Chavos? ¿No? Ok. Dense cuenta, jóvenes, en la técnica número 2, estamos cambiando la palabra declaró por la palabra anunció, ¿sale? Y en lugar de decir que la crisis del SIDA representa una amenaza a la seguridad, anunció que el SIDA podría poner en peligro, ¿sale? Toda esta parte la estamos cambiando por estas palabras, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos en la técnica 2? Repito, estamos utilizando sinónimos, pero para eso necesito apoyarme de un diccionario, ¿sale? Entonces, en el grupo les voy a mandar un diccionario en línea de sinónimos y antónimos. ¿Saben qué es un antónimo? Martín. Lo opuesto a, ¿no? Ah, exacto, muy bien, Cecilia. Así es, lo opuesto a. Si yo digo bonito, lo contrario es Feo. bien, exacto. Si yo digo amor, lo contrario es ¿Odio? Odio. así es, exacto. Así es como ustedes van a tener que ir trabajando. Si yo tengo que decir lo contrario de la palabra de acuerdo al sentido del texto, entonces tengo que colocar un antónimo, ¿sale? Pero si es un sinónimo de algo bonito, de algo, que no es lo contrario, entonces tengo que buscar esa palabra, ¿sale? En la técnica 3, expresar números y porcentajes de formas diferentes, ¿sale? Decimos aquí en el texto original, los grupos minoritarios en los Estados Unidos han sido golpeados con más fuerza por la epidemia. Los afroamericanos, que constituyen el 13% de la población
población norteamericana representan el 46% de los casos de SIDA diagnosticados en 1998. Si yo la cambio, representando números y porcentajes de forma diferente, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a colocar? Que la epidemia del SIDA ha afectado principalmente a las minorías en los Estados Unidos, ¿vale? Por ejemplo, en 1998, menos del 15% de la población total era de origen africano, pero casi la mitad de las personas diagnosticadas con SIDA en los Estados Unidos ese año eran afroamericanos, ¿vale? Ya no repetí ni 13% ni 46%, lo modifiqué en otro sentido. Le voy a decir 13, dije 15, y el 46 lo coloqué como casi la mitad. En este caso, ¿por qué digo casi la mitad? Porque no llegamos ni siquiera al 50%. ¿Sale? Entonces, dense cuenta en este caso de la forma de ir haciendo esta cuestión. Esa es la técnica número 3. Técnica número 4. Cambiar el orden de las palabras. Cambiar de voz activa a voz pasiva. Mover los modificadores a diferentes posiciones. Dice la cita original. Anger, 2001, informó que la malaria mata a más de 1 millón de personas anualmente. La gran mayoría de ellos niños de la región subsahariana. ¿Qué es lo que voy a colocar entonces ahora? Cada año, más de 1 millón de personas muere a causa de la malaria. Y la mayoría de las víctimas son niños que viven en el África. Y coloco otra vez el apellido y el año del autor, ¿sale? Dense cuenta, jóvenes, precisamente que millón estaba en la segunda línea, ahora va en la primera, ¿vale? Y entonces estoy agregando una palabra más que dice cada año. Es la misma idea, solamente cambié el orden de las palabras, ¿vale? Sin alterar el mensaje original. Técnica número 4. Técnica número 5. Utilizar diferentes estructuras para las definiciones, ¿vale? La enfermedad de Lyme es una enfermedad inflamatoria, causada por una bacteria que transmiten las garrapatas. ¿Qué coloco en la paráfrasis? La enfermedad de Lyme, abro un guión medio, una enfermedad que causa hinchazón y enrojecimiento. Cierro el guión. En la primera, ¿sale? Me están diciendo que por qué es causada la enfermedad de Lyme. Y en la segunda, yo estoy agregando una cierta definición o ciertas características de la enfermedad que en la primera no aparece, ¿sale? Entonces, dense cuenta, jóvenes, precisamente, qué es lo que hacemos cuando tenemos un concepto, lo que podemos ajustar, lo que podemos cambiar, ¿vale? Eso es en el caso de la técnica número 5. Técnica número 6. Usar diferentes indicadores de atribución. Original, esta enfermedad pudo haber llegado a nuestras fincas de diferentes formas, aseguró el veterinario en su reciente libro Las 6 plagas modernas. ¿Qué hago en la paráfrasis? En lugar de decir esta enfermedad, voy a colocar la palabra de acuerdo. Es un indicador de acuerdo con el nombre del autor, citado en Pearson 2004, un veterinario que es autor del libro Las 6 plagas modernas. La enfermedad pudo haber llegado de diferentes maneras a las fincas del país, ¿vale? Coloqué precisamente ese indicador y agregué la parte final, ¿sale? Le cambié, en este caso, el sentido. Ese es el caso de la técnica número 6. Técnica número 7. Cambio la estructura de la oración y voy a utilizar, jóvenes, conectores. Original, aunque solo cerca de 1/10 parte de la población mundial vive allí, el África subsahariana continúa siendo la región más golpeada, representando el 72% de la gente infectada con VIH durante el año 2000. Paráfrasis. Aproximadamente 10% de la población mundial vive en el África. Sin embargo,
esta área del mundo tiene el porcentaje más alto de enfermedades relacionadas con el SIDA. De hecho, en el 2000 casi 3/4 de la población tenía el virus del VIH. Si se dan cuenta, jóvenes, en el ejemplo, estoy agregando el conector sin embargo y estoy conectando otra palabra que va a ser de hecho. Esos son los conectores, ¿sale? Que me van a permitir cambiar, ¿sale? La estructura de la oración. Y por último, jóvenes, técnica número 8, no cambiar los términos claves ni los nombres propios. En este caso, en la primera tenemos Estados Unidos, enfermedad de Lyme, África, ébola, que están marcadas en cursiva. Mismas palabras que los estoy colocando en la paráfrasis. No los estoy alterando, pero sí estoy cambiando algunas partes y omitiendo otras del texto original. En la primera decimos en el noroeste de los Estados Unidos y en la segunda digo en los Estados Unidos, ¿vale? Las áreas residenciales se construyen cerca de las áreas boscosas en el noroeste, etcétera. ¿De acuerdo? Esas son, jóvenes, las 8 técnicas que nosotros podemos ocupar para poder hacer una paráfrasis, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Ok, jóvenes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a volver a trabajar en equipos, chavos, ¿vale? Ustedes ya están organizados y vamos a volver a realizar una tabla en la cual ustedes van a colocar precisamente 2 ejemplos de cada una de las técnicas de paráfrasis. Este documento que les acabo de presentar ya está en plataforma, ¿sale? También les coloqué un video adicional sobre lo que es precisamente una paráfrasis, o el parafraseo en este caso. Entonces, recuerden, chavos, pueden buscar información de cualquier recurso. Van a copiar precisamente el texto original y en la siguiente columna van a colocar, en este caso, la paráfrasis, ¿sale? Ahí le van a poner técnica 1, el texto original y paráfrasis, ¿sale? En este caso, ¿cómo quedó? Segundo, técnica número 2, texto original, siguiente columna, el ejemplo, ¿sale? ¿Dudas cómo lo van a hacer, chavos? ¿Tenemos que usar todas las técnicas, profe? Sí, las 8. Para que no se haga... Tenemos que poner... Para que no se haga pesado, jóvenes, les había dicho que eran 2 ejemplos. Déjenlo con uno, porque van a tener que copiar el texto original y van a tener que colocar, en este caso, la paráfrasis de cómo ya quedó. ¿Sale? Entonces, solamente van a hacer un solo ejemplo por cada técnica de paráfrasis. Pero no se les olvide que deben de colocar el texto original. ¿Vale? Yosa Handy. ¿También vamos a colocar el link, profe? Si lo sacan de la web, sí. Ok, ¿Vale? gracias. ¿Para Entonces, cuándo lo quiere, profe? ok, van a tener todo el resto de la semana, lo vamos a trabajar como el trabajo de esta semana, lo van a entregar hasta la próxima, el día martes. Ok, profe, gracias. Entonces, para que tengan tiempo de ponerse de acuerdo, ¿sale? Y cómo lo van a hacer, ¿sale? Ok, por ahí me están indicando de que la cuestión de las calificaciones, chavos, ya algunos ya las tienen. Voy a tomar la captura de, más bien foto, a la acta y se las envío al grupo, ya para que todo el mundo la tenga, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, Luis. ¿Podríamos hacernos nosotros la misma paráfrasis, como si nosotros fuéramos el autor de la paráfrasis? ¿Leer un texto y hacerlo? Sí, vas a leer el texto, pero lo que voy es que de cualquier manera, ese texto que tú leas o la parte que leas, la tienes que colocar en tu documento y ya posteriormente tú vas a hacer la paráfrasis, dependiendo de la técnica que vayas a ocupar. Ok, gracias. Sí. Jocelyn.
Era la misma duda que Luis. Entonces nosotros vamos a estar parafraseando, ¿no? En cuanto a la técnica que nos tocó, pero es nuestro parafraseo, o sea, nuestras palabras. No Sí, vamos a sacar el parafraseo también de internet. no. Ok. Ustedes lo tienen que hacer con sus propias palabras. Por eso les Ah, la decía, técnica que nos tocó. ajá, por eso les decía yo que tienen todos estos días y el fin de semana, precisamente para que no se vean presionados de que, y ahora cómo lo hago, la idea no me sale, etcétera, ¿sale? Sean estratégicos. ¿A qué me refiero? Tampoco se van a aventar, como en el ejemplo del video, todo un texto completo y todo lo van a parafrasear. No, solamente extraigan, ok, me gustó este párrafo y este párrafo es el que yo voy a tener que parafrasear de acuerdo a la técnica que mi equipo me designó. ¿Sale? Recuerden que son 8 técnicas. Y si son 8 técnicas, eso significa que en este caso el equipo es de 4 integrantes. Entonces, le toca de a 2 técnicas a cada compañero. ¿Sale? Pero ustedes ya se ponen de acuerdo. ¿Dudas ahí? Ok, gracias. Ok. Está todo bien. Verónica. ¿Lo vamos a tener que volver a subir todos o solamente un integrante? No, todos, ya saben que todos. Aquí trabajan todos estamos de acuerdo en el contenido, el formato, etcétera, y todo el mundo lo sube. ¿Por qué razón? Aunque exista un equipo que lo suba, o en este caso un representante, tiene que estar su trabajo en plataforma para poder justificar su calificación, porque si no, el sistema lo marca como 0. Entonces vamos a tener problemas ahí. Por eso les digo que todos los integrantes deben de subir el mismo trabajo. Ok, gracias. Ok, entonces, si no hay dudas, jóvenes, no hay cuestiones, entonces organícense. Ahorita les mando las calificaciones al grupo y les reenvío un diccionario de sinónimos y antónimos. ¿Sale? Obviamente pueden encontrar otro en línea, pero a lo mejor el diccionario que les mande les puede ser de utilidad. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Vale, pues entonces nos estamos viendo en la siguiente clase, jóvenes. Bonito día. Gracias, igualmente, profe. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, profe. Adiós. Gracias, profe. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Adiós, profe, igualmente. Bye. Gracias, profe. Buen día. Igualmente, Miguel. Adiós, profe. Hasta luego, Sandy.